Estamos en una serie que se titula Avivamiento y es la última enseñanza de esta serie. Creo que la quinta de la serie. Y este mensaje lo titulé De adentro hacia afuera. Es un mensaje muy bonito, muy importante y creo que está en el corazón de la formación espiritual. Sabía que ser discípulo de Jesús es estar en un proceso de formación espiritual o de transformación de nuestras vidas. Y por supuesto, cuando uno piensa en avivamiento, a la mente vienen normalmente sucesos y situaciones externas. En ocasiones la idea de avivamiento viene acompañada con el mover de Dios o el mover del Espíritu Santo, manifestaciones quizás lo que llamamos un poco carismáticas, donde hay expresiones físicas incluso del mover y del toque del Espíritu. Creo que hay un lugar para eso en la fe, pero no es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de avivamiento, entre otras cosas porque el problema de simplificar el concepto de avivamiento o del mover del Espíritu Santo a eso, a un mover externo, es que eso se queda precisamente allí, afuera. Y la realidad es que en nuestras vidas los cambios y la transformación no suceden de afuera hacia adentro. Por supuesto hay situaciones y hay sucesos y hay realidades que suceden afuera, que pasan afuera, que ocurren afuera, que nos impactan por dentro, pero al final el cambio inicia desde adentro hacia afuera. De hecho, uno de mis pasajes favoritos y uno de los que en las Escrituras se utilizan para presentar esta verdad es Tercera de Juan 1:2. El apóstol Juan le escribe a su discípulo Gallo y le dice: amado, ruego que seas prosperado. En otra versión dice: yo deseo que seas prosperado en todo. Diga conmigo: en todo. Todos queremos prosperar en todo. Este deseo de Juan es un deseo genuino. Yo deseo que seas prosperado en todo. Uno debería rodearse de personas que tengan el genuino deseo de que prosperemos en todo, y está bien querer prosperar en todo, no está mal. Juan dice: yo deseo, mi anhelo es que tú prosperes en todo, pero dice: así como prospera tu alma. En otras palabras, hay un principio espiritual que se esconde detrás de este deseo, y es: aunque mi anhelo es que prosperes en todo, la realidad es que no prosperarás en todo a no ser que prosperes primero en tu alma. Como lo he dicho en otros momentos o he sacado mi propia paráfrasis de este versículo bíblico, es que nunca estarás mejor afuera de lo que estás adentro, o nunca estarás mejor por fuera de lo que estás por dentro. Y el apóstol Pablo también nos habló de esta verdad, pero desde otra perspectiva. En Primera de Tesalonicenses 5:23, él dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Mira esta idea de por completo. Él dice: yo quiero que ustedes sean santificados por completo. Ser santificados es que la obra de Dios se haga dentro de nosotros. Ese es el proceso que hace Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y entonces él dice: y que todo tu ser. ¿Y cuál es todo tu ser? Espíritu, alma y cuerpo sea preservado e irreprensible. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es: el proceso de transformación de tu vida no puede ser por partes. No podemos, si se quiere, compartimentalizar la transformación del ser humano. Usualmente lo hacemos así. Vemos personas que desarrollan mucho su intelecto, o otras que desarrollan mucho su cuerpo y que olvidan o dejan de lado su espíritu, o personas que solo se enfocan en su espíritu pero descuidan su alma y descuidan su cuerpo. Esa no es prosperidad. Eso no es un verdadero avivamiento, esa no es una verdadera prosperidad del ser humano. Yo soy próspero, está diciendo Pablo, cuando es completo. Y completo significa espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si cogemos lo que nos está diciendo Juan y cogemos lo que nos está diciendo Pablo, ellos nos están presentando un principio fundamental, y es los procesos sostenibles de transformación, de cambio en la vida, tienen que suceder desde adentro hacia afuera, se tienen que manifestar desde el interior de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, no cuerpo, alma y espíritu. Ese orden es importante, es un cambio de adentro hacia afuera.
y si sucede adentro, entonces es sostenible y se manifiesta afuera de nosotros. Yo quiero hablar acerca de dos verdades, hoy les voy a presentar dos verdades que contrastan algunos aspectos importantes que tienen que ver con este concepto de la transformación, de la formación, del discipulado, del avivamiento. Y después de presentarles estas dos verdades, vamos a cerrar este mensaje y por ende toda esta serie con una clave o una invitación para prosperar. A mí me gustan las claves, me gustan los puntos específicos que me sintetizan y me enseñan, ok, si hago esto, puedo esperar que haya una prosperidad verdadera en mi vida. La primera verdad es que la formación espiritual tiene que ver con un crecimiento en los dones y el fruto del Espíritu Santo. Escuche eso. La formación espiritual tiene que ver con un crecimiento en los dones y el fruto del Espíritu Santo. ¿Han escuchado esos dos términos? Los dones del Espíritu o el fruto del Espíritu no son la misma cosa. Hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Pero no es lo mismo los dones del Espíritu que el fruto del Espíritu. Los dones nos han sido dados para que nosotros podamos servir a otros. Los dones que Dios te ha dado no son para servirte a ti mismo. Los dones que Dios te da, los dones espirituales, los dones que vienen del Espíritu Santo, y creo yo en cierta forma también las habilidades y las capacidades que no son, entre comillas, del Espíritu Santo. Porque cuando estoy hablando de los dones del Espíritu no estoy hablando, eres buen futbolista. Bueno, ese es un don que Dios te dio, no es un don del Espíritu, es un don que Dios te dio y te lo dio para sustentar probablemente tu vida, tu casa, entretener a la gente y de paso ayudar a otros. Todo lo que Dios nos ha dado debería tener a otros también como beneficiarios de lo que hacemos y de lo que somos. Pero los dones del Espíritu en particular fueron dados por Dios para que nosotros nos sirvamos unos a otros y edifiquemos lo que se conoce como la iglesia o como el cuerpo de Cristo. Ser un buen administrador de los dones es poner los dones, las capacidades al servicio de los demás en su iglesia. Mire lo que dice, les voy a presentar primero los dones, después vamos a hablar del fruto. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Este es el apóstol Pablo, dice, pero a cada uno, diga a cada uno. Eso significa a mí. A cada uno significa a mí. Eso significa que todos los que estamos aquí hemos recibido algún tipo de manifestación del Espíritu Santo. Dice, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para el bien común, no para el bien particular. Es lo que les estaba diciendo hace unos minutos. La manifestación del Espíritu Santo es para el bien común, es para el bien de todos nosotros. Pues a uno le es dada la palabra de sabiduría. Por ejemplo, ahí hay un don. Vamos a ver 9 dones. Aquí hay 9 dones. Haga como ¿dónde está Waldo o dónde está Javier? Y encuentre los 9 dones conmigo. Primero, a uno les dado don de sabiduría. O sea, hay gente que uno dice, ese tipo es sabio. ¿Te has dado cuenta que hay personas que tú como que dices, es que este tipo tiene una sabiduría o esta mujer tiene una sabiduría, esta persona tiene una sabiduría especial? Ok, no, normalmente eso es un don espiritual. Generalmente ese es un don que le dio Dios a esa persona. Y no todo el mundo lo tiene. Todos podemos tenerlo. Si alguno es falta de sabiduría, dijo Santiago, pídasela a Dios, pero si no la tienes porque no la ha pedido. Dice, pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Todos los que estamos aquí tenemos fe, si no, no estaríamos acá. Pero hay gente que tú dices, es una persona que tiene fe. ¿Cierto que sí? O sea, hay personas que uno dice, esa persona, fe. ¿Qué define a esta persona? Sabiduría. ¿Qué define a esta persona? Conocimiento. ¿Qué define a esta persona? Fe. Hay gente que definitivamente es fe, es una sobredosis de fe. Ok, eso es un don espiritual. A otro, dones de sanidad por el único Espíritu. Entonces, ¿se acuerdan que Pastor Americ vino hace unas semanas y contó un testimonio que él oró por una persona en silla de ruedas y se paró y al final él se quedó y oró por algunas personas y hubo gente que dijo, me siento que ya se me fue este dolor? Hay dones de sanidad, no es que uno sea un sanador, es que hay un don del Espíritu que te permite obrar en ese servicio a los demás porque es para el bien común.
Yo he visto cómo Dios me ha usado para sanar a personas en ocasiones, por ejemplo, de dolor de cabeza. Pero cuando tengo dolor de cabeza, que se me vaya la cabeza, no se me va la cabeza, me toca acudir a Sandolex. ¿Sí? Pero a lo mejor podría decir, porque requiere humildad y fe, oye, ¿puedes orar por mí? Porque tengo un dolor de cabeza tremendo, y uno no sabe cuándo Dios usa a esa persona para traer sanidad a nuestras vidas, porque es parte de lo que Dios quiere usarnos como cuerpo. Después dice a otro, dones de milagros, gracias, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversas clases de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Dice Pablo, pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según a él le da la gana. ¿Cierto? Eso es lo que nos está diciendo Pablo, es, hay diferentes dones, un solo Espíritu, y ese Espíritu a cada uno le da un don diferente. Este énfasis es importante entender. Pablo a los corintios les estaba hablando de esta manera porque los corintios eran bien supersticiosos. Esta era una iglesia en Corinto, parte digamos de Grecia, y ellos eran demasiado místicos y tenían muchos dioses, y ellos creían que si tú tenías el don de sabiduría y yo tenía el don de fe, eran dos dioses distintos. A ti te bendijo el Dios de la sabiduría, a ti te bendijo el don de la fe, el Dios de la fe. Y entonces Pablo dice, no. Hay diferentes dones, pero hay un único Espíritu, solo hay un Espíritu Santo. Por eso es ese énfasis que está haciendo el apóstol Pablo ahí. Ahora, es interesante entender que aunque uno puede desear muchos dones espirituales, la invitación nunca es a que los tengas todos, y no hay tal cosa como una persona que tenga todos los dones. Si usted ve algún día una iglesia que tenga una valla que diga el apóstol tal, con todos los dones del Espíritu, nunca vaya a ese lugar, porque eso no existe. El deseo y el plan de Dios es que nos complementemos unos a otros. Yo puedo ser muy hábil en algunas cosas, pero soy muy torpe en otras. Necesito a mi esposa, necesito gente a mi lado. Ese es el plan de Dios, nos movemos como un cuerpo. Ahora, esos dones Dios se los da a quien quiere, como quiere, cuando quiere. No dice la Biblia que yo, diferente a desearlos y pedirlos, deba o pueda hacer algo para obtener un don. Pórtate bien para tener un don. Lee la Biblia para tener un don. No. Naturalmente el desarrollo de mi carácter cristiano viene acompañado de dones que Dios me va dando, a lo mejor porque me considera más confiable, a lo mejor porque me quiero, pero a veces Dios te da un don a ti para bendecirme a mí. Así tú seas un burro, ¿sí? No le estoy diciendo burro, ¿no? Pero me hago entender. O sea, Dios puede usarme a mí para sanar a alguien por amor a esa persona. Y yo puedo haber visto pornografía esa mañana. ¿Y qué pasa? Que los cristianos nos dejamos impresionar por el portador del don. Y creemos que porque a él Dios lo usó en sanidad, este man tiene que ser tremendo hombre de Dios. No, es un burro, pero Dios lo usó porque amaba a la persona enferma. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Porque idealizamos el carisma. Idealizamos los dones. Carisma es dones. Regalo, carisma. Es algo gratis, es algo que se manifiesta. Hay gente muy carismática, muy dotada. No hizo nada para estar dotada. Pero los cristianos, no, ese pastor predica, no, ese hombre, eso tiene que ser tremendo hombre de Dios. No, a lo mejor no lo es. Sencillamente tiene un don de Dios. El Espíritu Santo lo está usando porque el Espíritu Santo ama a la gente. Y si ese es el único menso que se está levantando a predicar, pues hay que darle el don porque el amor es por la gente. En otras palabras, lo que les quiero enseñar con esto es que tener dones no es un indicador de madurez espiritual. Están muy callados. Y en la iglesia hay un énfasis desmedido en el desarrollo, desmedido hacia el carisma y una carencia del desarrollo del carácter cristiano. Tienes que ir a mi iglesia. ¿Por qué? No sabes cómo predica ese pastor. Eso es algo normal. Oye, tienes que ir a mi iglesia. La banda es espectacular.
hay una gente, hay unos cantantes, hay unos músicos. Tienes que ir a mi iglesia. No, es que imagínate los discipulados, el conocimiento que tienen los líderes allá. Nada de eso es malo. Pero generalmente ese es el tipo de cosas que nos atraen. Y decimos, es un buen lugar por esto y por esto. Rara vez tienes que ir a mi iglesia. ¿Por qué? Fui a almorzar a la casa del pastor, no sabes cómo trata a su esposa. No, es que yo fui y me reuní con los hijos del pastor y no sabe los muchachos tan bien educados. Eso, pues, a mí no me importa que sean bien educados o no, yo quiero una buena palabra, yo quiero una buena experiencia. Eso no es. Porque medimos las cosas distinto. Nos gusta es lo que vemos, lo que sentimos. A mí no me importa lo que el man haga. Si el man llega a la casa, le grita a la mujer, le pega a los chinos, no me importa, pero que me predique bacano. Como que hoy solo le estoy predicando a mi papá. Les traje una foto para que se rían y entonces quitamos. Don't be this guy, just don't. ¿Ha visto alguna vez a estos personajes? Era para hacerlo reír porque se puso tensa la cosa. Eso es un cristiano, no le voy a poner el calificativo líder, pastor, nada, eso es un cristiano superdotado, pero enano en carácter. Ese es el tipo que predica espectacular, pero le pega a la mujer cuando nadie lo ve. Esa es la persona que ora por todo el mundo por sanidades y la gente se cae al piso y da revueltos, pero ve pornografía en las madrugadas, cuando su esposa está dormida. O ponle lo que quieras. Esa es la persona que solo se enfoca en que Dios me use, porque que Dios me use rico. Y entre más Dios te usa, tú más crees que Dios está contento contigo. Y entonces si estás pecando y Dios te está usando, eso genera corrupción. Te lo digo por experiencia personal. Llevo más de 15 años en el ministerio. He cometido muchos errores. En mi mejor momento ministerial se manifestaron las cosas más oscuras de mi alma. Porque yo estaba convencido de que como Dios me está usando, debe ser que no, esto, casi que mejor dicho, esto no es pecado. Yo creo que Pablo se equivocó cuando llamó esto pecado, porque mira cómo Dios me usa. Y yo me lo creo, tú te lo crees, todo el mundo se lo cree y creemos que ese tipo que está ahí, eso mejor dicho, ese es el hombre de Dios. Y hay gente que nunca ha pisado una tarima, nunca ha cogido un micrófono, pero tienen el carácter de Cristo impecable. Ahora, no estoy diciendo, porque entonces sería al revés, un man súper piernón y liquid paper con la barriguita del esferito de liquid paper. Tampoco, ¿sí? Hay que tener un qué, eso, un balance, un equilibrio. Mire lo que dice Pablo, pero, diga conmigo pero. Porque les hablé de los dones, gracias. Y ahora les voy a hablar del fruto. ¿Qué les dije que era dones? Carisma. ¿Y qué es fruto? Carácter. Dones, carisma, fruto, carácter. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Vuelvo a lo mismo. Te invito a mi iglesia, ¿por qué? El pastor tiene una paz. A mí no me importa que él mantenga paz, yo quiero algo bacano. Te invito a mi iglesia, no, es que los líderes, esa gente tiene un dominio propio. Esas cosas no las valoramos tanto afuera. Pero, ¿qué pasa? Que cuando una persona es muy carismática y tú te empiezas a relacionar con ella de cerca, te decepcionas brutalmente si no tiene carácter. ¿Pasa o no pasa? Todos nos hemos decepcionado de un líder, y no hablemos cristiano, de un líder en cualquier entorno, porque era magnético en su atracción, en su carisma. Pero cuando te relacionaste, este tipo, ¿quién es? O más bien hay gente que se ha divorciado por eso, porque se casaron y se enamoraron con una persona espectacular por fuera. Y no estoy hablando de la belleza física, estoy hablando de lo que se ve. Todos somos como el iceberg, como el glaciar.
El glaciar tiene una parte espectacular, brillante, que se ve por fuera del agua, pero abajo hay una cosa oscura gigante. ¿Sabías que los cruceros interoceánicos se hunden cuando se pegan con lo que está abajo, no con lo que está afuera? Ningún crucero se ha hundido porque el tipo se dio con la parte de arriba del iceberg. El tipo ve la punta por allá y dice, está lejos, cuando no sabe que por debajo viene un aparato que está hasta por acá, y se hundió el barco. Y la gente se hunde, los matrimonios se acaban, las sociedades se acaban, las iglesias se dividen cuando nos damos con la parte de abajo que no se expuso y que no se trató, que no se trabajó. Entonces, pues dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Que las leyes sirven para modificar la conducta externa, pero que cuando tú tienes el fruto del Espíritu, tú no necesitas ley. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, toda la ley de Dios es necesaria cuando la gente no ha desarrollado el fruto del Espíritu, porque toca controlarlos de afuera hacia adentro. La ley te controla de afuera hacia adentro. O si no, vas a 90 millas por el Turnpike hasta que el Waze te dice, hay radar. Y ahí le bajas. Pecamos cuando nadie nos ve. Está como tenso el ambiente. Hoy sí que me faltó Sebastián con la guitarrita. Y dice así, pues los que son de Cristo, a Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para recibir los dones? Que hablamos de los dones primero. Desearlos y pedirlos. Y a veces ni los deseo ni los pido y Dios me los da. Porque dice que Él se los da a quien Él quiere. ¿Qué tengo que hacer para recibir el carácter de Cristo? Crucificar mi carne. Esa es mi parte. Señor, dame paz. Mata esa ansiedad. Señor, dame una mente pura. Deja de ver pornografía e involucrarte en conversaciones obscenas. A mí me da risa porque hay gente yo literalmente he escuchado esto cientos de veces. Yo le estoy pidiendo a Dios que me quite este pecado. No, Dios no quita pecados. Él perdona pecados. Porque el pecado te lo quitas tú de encima con tus decisiones. Pero no nos gusta escuchar eso. Pero Él no te quita. Pastor, yo le estoy pidiendo a Dios que me quite esta moza, esta amante. No te la va a quitar. ¿Qué quieres? ¿Que la mate? Tú tienes que tomar la decisión de cortar. Él no te la va a quitar. Y entonces creemos que porque Dios no me la quita, debe ser que es de Dios. Tú crucificas tu carne con sus pasiones y deseos. Qué cosa tan difícil. Si hay algo difícil es crucificar las pasiones y los deseos. Y dice Pablo, porque si vivimos por el Espíritu, como hay gente que dice que yo soy muy espiritual, ok, si vives por el Espíritu, anda en el Espíritu, que se vea, que se manifieste. Se crece en carácter por medio de una relación personal con el Espíritu Santo, a través de disciplinas espirituales y buenos hábitos cristianos. Y si uno quiere ser un cristiano avivado, entonces necesita, como el águila, tener el ala del fruto y el ala de los dones. Las dos son necesarias. De hecho, es curioso que si lees Gálatas 5:22 y lees 1 Corintios 12:7 al 11, que fue los textos que te acabé de leer, y cuentas los dones, hagámoslo rápido, que somos poquitos. Cuente conmigo. Pues a uno les dado palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, a otro fe, a otro sanidad, a otro poder, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, diversas lenguas e interpretación de lenguas. ¿Cuántos son? 9. Ahora diga conmigo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio.
Interesante, ¿no? La Biblia tiene unas cosas bien particulares. Equilibrio, balance. No hay solo 9 y 9, pero Pablo escogió resaltar 9 de cada uno, yo creo que como una forma de decirnos, el cristiano teso, no es que tengas los 9 y tengas, es equilibrio, es que hay un balance, es que así como crezco en carácter, crezco en carisma. Y debería ser en ese orden, familia. Lo que pasa es que como es más fácil crecer en dones que en carácter, crecemos mucho en dones. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? Porque es gratis. El otro cuesta. Yo puedo tener dones sin sacrificar mi carne. ¡Qué peligro! Tú puedes ir y sacar una pistola aquí en cualquier dispensario de armas. ¡Qué peligro! No hay que hacer entrenamiento militar, no hay que hacer un examen. Hoy en día cualquier persona puede tener un arma en la Florida. Y no estoy metiéndome en temas políticos. Estoy diciendo, el hecho de que cualquiera lo puede tener no significa que sea bueno. El hecho de que cualquier persona pueda tener muchos dones sin carácter no significa que sea bueno. Significa que Dios confía en nosotros. Pero yo te estoy dando herramientas hoy para que tú tomes responsabilidad de tu propia espiritualidad y que también no juzgues a otros, pero por lo menos mires muy bien bajo la autoridad de quien te pones. Porque cualquier baboso que predique bien, y podría ser yo, si no me conoces, te puede descrestar con sus capacidades y su elocuencia y carecer del Espíritu. Por eso una de las cosas más importantes, y esto no lo digo como una cuña para mí, pero más importantes de mi ministerio en los últimos 15 años, ha sido que donde yo estoy está mi familia. Y usted se da cuenta cuando un chino está obligado en la iglesia. Mi hija no tendría por qué estar en esta iglesia. Es una mujer casada y tiene su hija. Y ella escogió con su esposo estar acá. El man no entiende una papa y está acá. ¿Por qué? I'm saying good things about you, man. Sí, 2 papas. Pero me hago entender. Usted, cuando Cata no está con los niños, que es una de cada 10 enseñanzas, mírela cómo me mira. Pues yo entiendo. Pero eso no se puede fingir. Tú no puedes fingir eso. Tú lo puedes fingir en una reunión. Pórtese bien que viene, pero no lo puedes fingir en una temporada larga. Entonces, ¿a qué voy con eso? Yo no soy perfecto. Claramente no lo soy. Reconozco muchas de mis debilidades, pero precisamente las expongo. Porque una forma de protegernos es por lo menos yo te digo, hey, pilas, el iceberg es divino aquí arriba, yo lo sé, pero aquí abajo es peligroso. Ten cuidado porque aquí no me he pulido, Andreina. Aquí todavía pego, aquí todavía hundo barcos. Entonces yo no soy perfecto, estoy en mi lucha, pero te aviso, no tapo nada. Eso es saludable. No estoy diciendo así soy, así me quedo, estoy diciendo estoy luchando. Es más, de pronto tú eres parte del propósito de Dios para ayudarme a pulir esta esquinita. Ok, segunda cosa. Primer punto que les quería hablar, don es fruto. Avivamiento es un crecimiento balanceado. Segundo punto, segunda verdad. Entonces les voy a contar una historia. No tengo demasiado tiempo, pero les voy a contar una historia que está en los 3 evangelios sinópticos, que son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Es la historia del monte de la transfiguración. Probablemente han escuchado acerca de esa historia. Se las cuento rapidito. Dice la Biblia que Jesús subió a un monte con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Esos eran los 3 de la rosquita de Jesús. Jesús tenía sus 12 y dentro de los 12 tenía 3 con los que tuvo los momentos más íntimos y más personales. Ellos vivieron cosas que nadie más vivió. Jesús tuvo una relación especial con ellos, con Pedro y con Juan, y Jacobo, que era el hermano de Juan. Y fueron en este caso al monte de la transfiguración. Se le llama así porque dice la Biblia que Jesús se transfiguró delante de ellos, es decir, que su rostro cambió. Dice que se puso radiante, glorioso, que casi que los cegó completamente, y dice que las vestiduras de ellos se volvieron totalmente blancas, blancas como la nieve. Imagínense eso es una experiencia espiritual.
Si usted algún día ha tenido experiencias espirituales, de esas que uno dice, esto fue una experiencia espiritual, que todos creo que en algún momento hemos tenido, y como dije en estos días en la oración del sábado, no, fue grabando un episodio de Marte, nosotros no podemos juzgar las experiencias espirituales de otras personas porque son personales. Uno, no, eso es puro cuento. No, no, tú no sabes lo que cada quien vivió. Si oyó a Dios, si vio un ángel, si lo que sea. Dios permite muchas cosas. Y en ocasiones nos permite tener experiencias espirituales sobrenaturales. Uno va a un encuentro, va a un retiro. Todos hemos pasado por momentos donde uno dice, es que fue una experiencia bellísima, impresionante, casi que fue como este momento de transfiguración. No paró ahí la historia. Dice que se abrió como que se abrió el cielo, bajaron Elías y Moisés. Una cosa rarísima. Se aparecieron allí Elías y Moisés, como que se abrió un portal que trajo incluso a estos personajes y los puso delante de ellos. Tanto así que Pedro dijo, quedémonos aquí, hagamos 3 carpitas, uno para cada uno de ustedes y ya no nos movamos de aquí, que los otros ¿qué? 11 menos 3, 8 que se mueran, que se frieguen, no importa Jesús, quedémonos aquí porque ese es el corazón de uno como ser humano. Y entonces se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Eso fue una experiencia increíble. Hoy no voy a hablar de eso, pero les doy una pista de qué significa eso. Elías representa los profetas, Moisés representa la ley y los profetas. El cielo está diciendo, ok muchachos, la era de la ley y los profetas ya pasó, no los escuchen más a ellos, escuchen a Jesús, que es la era de la gracia. Pero otro día desarrollamos eso con un poquito más de profundidad. Imagínense ese suceso tan espectacular. O sea, a mí me hubiera gustado estar ahí, porque a mí me gustan. Yo no soy muy místico, yo soy muy práctico en mi espiritualidad. Ustedes no me ven a mí aquí orando para que la gente se caiga, ustedes no me ven echando fuera demonios todo el día, no me ven hablando en lenguas, pero no porque no crean esas cosas, es porque tiendo a ser muy práctico en mi espiritualidad, porque ya tuve esa etapa en mi vida y me di cuenta de esta verdad que les voy a presentar ahorita, que es la segunda verdad, y es que estos sucesos, eventos sobrenaturales rara vez transforman a las personas. Casi siempre el resultado de la transformación viene como consecuencia de procesos disciplinados. Entonces, ¿qué pasó en esta historia? No se las terminé de contar, devuélvete un momentico. Tremendo evento. Pasa todo esto, se acaba, porque todo evento sobrenatural se acaba, porque pues uno quisiera. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a un encuentro con Dios, yo no quería volver. Yo decía, ya nos vamos, yo no me quiero ir, yo no quiero volver a mi realidad, yo me quiero quedar como en esta nube de gloria. Pero la realidad es que la vida real sucede, tienes que volver, tienes responsabilidades, tienes compromisos, tienes un llamado, tienes un propósito. Se les acabó el momentico y tuvieron que volver, y Jesús ya bajando les dijo, muchachos, por cierto, no le digan nada a nadie. Uy, no, eso es un castigo, men. Yo creo que estos tipos dijeron, vamos a llegar donde los otros 8 y les vamos a hacer fieros de que no saben lo que se perdieron. Madre, vimos a Jesús, oímos la voz de Dios, vimos a Elías, vimos a Moisés. No podían decirle a nadie. Obviamente les dijeron porque nosotros nos estamos enterando de acá, ¿no? O sea que yo no sé si ese fue como, no digan nada para que digan, porque a veces toca con psicología inversa. Así hago yo con Olivia, a veces está ahí en la casa y no nos quiere ni mirar, y yo digo, pues yo tampoco la miro, y se queda mirándome así, hija, ¿viste? Así funcionan las cosas. Y bajan los tipos, y entonces al otro día, dice la Biblia, al otro día van bajando de la montaña, aparece un señor que tenía a su hijo tenía un espíritu, dice que tenía un espíritu mudo, y describe unas manifestaciones como que uno asociaría como con epilepsia. Dice que empezaba a salirle espuma de su boca, que convulsionaba, que ese espíritu mudo lo cogía y no lo dejaba mover, y que se lo llevó a los discípulos, y los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Y uno diría, pero espérate, fuiste y viste a Dios mismo, y bajaste y no pudiste sanar a un niño. Y entonces Jesús dice, muestre para acá, sal fuera. Y sale fuera, y los discípulos, inmediatamente, ponme el pasaje, le hacen una pregunta. Cuando Jesús entró en casa, o sea, después de todo esto que les acabo de relatar a sus discípulos, lo único que le preguntaron en privado fue, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Una pregunta genuina. Y sobre todo estos 3 debieron haber quedado locos, porque yo llegué del monte y yo me imagino que él ya se creía Street Fighter, que echaba así como el poder y ¿sí?
Una cosa así, pues, Superman, mejor dicho, te va a mirar y... Porque uno llega de esos momentos espirituales inflado, uno dice, mejor dicho, que se tengan, hijo de madre. Y llega a la casa, mejor dicho, después del retiro y pum, se pega en el pie chiquito y ya sabe lo que dijo. Y uno, ¡ah! ¿No cambié? ¿Les ha pasado? O sea, ¿les ha pasado que después de algo glorioso se estrellan contra la realidad de que por dentro siguen siendo el mismo? Y pa colmo tienes el de al lado que no fue contigo y que te dice, de mucho le sirvió el encuentro, ¿no? Esa plática se perdió. Y Jesús dice, porque hay ciertos géneros, hay ciertas cosas que solo salen con disciplina. No, Felipe no dijo eso, dijo oración y ayuno. ¿Y eso qué es? Disciplina. Porque uno llama, que vamos para no sé qué, todo el mundo va, vamos a orar. Vamos a ayunar. No. Disciplinas espirituales. Lo que Jesús está enseñando no es específicamente ore y ayune para que eso pase, como alguna gente ha interpretado esos pasajes, y entonces quiero un iPhone nuevo, voy a ayunar. No, así no funciona. Tiene nada que ver con eso. Quiero que esto cambie en mi vida. Quiero transformación. Quiero que esta situación se vaya. Quiero que Dios me quite esta amante. Quiero que Dios me quite este pecado. ¿Ok? Ese género no es yendo al retiro para que oren por ti. Ese género sale con disciplina, crucificando tu carne, con oración y ayuno. Entonces ahí viene lo segundo que les quiero enseñar, que ya se los enseñé, y es, los sucesos rara vez nos transforman como sí lo hacen los procesos. Primer punto que enseñé, necesitamos equilibrio entre dones y carácter. Segundo punto, necesitamos ser una comunidad enfocada no solo a sucesos, sino a procesos. Fíjate una cosa, la comunidad que tiende a idealizar el carisma es una comunidad volcada a los sucesos. El congreso, el evento, el retiro, el encuentro, no hay nada de malo en esas cosas, son buenas. Pero solo eso no produce cristianos maduros. Hay gente que ha ido a todos los eventos cristianos de la vida, que conoce a todos los famositos, que ha ido a todas las iglesias, mejor dicho, una nota, que ya fue a la de Dante Gebel, que ya fue a la de Rick Warren, que ya fue a la de Marcus Witt, que ya fue a la de... y no tengo nada. Está bien, perfecto. Pero sigue siendo el mismo tipo de siempre. Porque se enfocan en un cristianismo de eventos. Nos necesitamos en el otro lado también. Y normalmente la iglesia que está más enfocada al otro lado es una iglesia que tiene un liderazgo con más carácter. No son tan carismáticos, tienen más carácter. La iglesia donde hay discipulado normalmente no es tan glamuroso. Yo he estado en los dos lados. ¿Cómo decir esto para que me entiendan? Yo sé cómo llenar una iglesia. Si mi meta fuera llenar esta iglesia, yo sé qué hacer para llenarla. Pero en esta etapa de mi vida, mi deseo no es llenar la iglesia. Claro que quiero que crezcamos, por supuesto, es natural. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, es normal. Pero así como prospera tu alma. Y el alma de la iglesia es nuestra espiritualidad. Y esa no se crece con eventos. Esa no se crece con música. Esa no se crece con show. Esa se crece con procesos discipulares. Por eso hacemos Freedom. Por eso oramos los sábados. Por eso hacemos muchas de las cosas que hacemos. Yo no te puedo competir con una producción musical. Pero nosotros te podemos enseñar la Biblia. Nosotros te podemos enseñar a orar. Nosotros te podemos enseñar a seguir a Jesús. Y no me estoy haciendo promoción ni promoción a esta iglesia. Lo que quiero decir es, prioricemos en nuestra vida espiritual ese equilibrio y ese balance. Y termino con esto. La clave que te dije que te iba a regalar. La clave es sencilla. Vuelve a tu origen. Vuelve a tu origen. Dile a la persona que tienes al lado, vuelve a tu origen. Y no te estoy mandando para Colombia, para Venezuela, para Ecuador, no.
Yo le pregunté esta mañana en oración a Dios, Señor, ¿será que tengo que volver? Esa es la respuesta. No, no, no. No tiene nada que ver con eso. Te voy a contar otra historia y termino. En la creación, cuando uno va al libro de Génesis, en el Génesis capítulo 1 se relata cómo Dios creó todo lo que Él creó. Es como un relato detallado de cómo Él creó todo lo que creó. En Génesis 1 es un relato general, Génesis 2 es un relato específico. Y es interesante que cuando tú miras la creación de los seres vivos, a los animales que caminan sobre la tierra, Dios le habló a la tierra para que los produjera. Dios creó la tierra y de la tierra creó. Y dijo, produzca la tierra seres vivientes. Y entonces la tierra produjo. Y esto, yo no soy experto en estos temas, pero esto tiene incluso explicaciones químicas, científicas, biológicas de cómo los componentes de la tierra están en todos los seres vivos. Eso es espectacular. Y luego dice que le habló a los mares y les dijo, produzcan las aguas, seres vivientes, y entonces que se produjeron las ballenas, los peces. Y eso uno lo puede leer y como pasar por alto, pero eso describe un principio muy importante que se le conoce teológicamente como el principio del lugar de origen. Te dije que la clave es vuelve a tu origen. Y dice que ese principio del lugar de origen lo que plantea es que por principio, por ley, los seres creados prosperan en un ambiente equivalente a aquel que los originó. ¿Sí fui claro? ¿Dónde prospera un león? En la sabana africana, en su ambiente. ¿Dónde prospera una ballena? En su ambiente. Entonces, nosotros nos gusta, tenemos un hobby en común, siempre lo hablo, pero tenemos un hobby en común que son los acuarios, los peces. A mí me gustan los acuarios plantados, a Juan le gustan los acuarios de mar, yo también he tenido acuarios de mar, él ha tenido plantados, nos encanta. Pero ese es uno de los hobbies más desafiantes que hay en el planeta, porque tú estás tratando de en una caja recrear el ambiente o el hábitat. ¿Y por qué se le mueren tantas a uno los pececitos y la cosa? Porque por mejor trabajo que hagamos y más plata que hagamos, eso no deja de ser una falsificación de su ambiente, de su origen. El mundo en el que vivimos es como ese acuario. Hollywood, la cultura nos atrae, es una falsificación, pero ese no es nuestro ambiente. No fuimos diseñados para prosperar, no prosperamos ahí porque de ahí no venimos. Si las ballenas que vienen del agua prosperan en el agua y los rinocerontes que vienen de la tierra prosperan en la tierra, el ser humano, ¿dónde prospera? Pues por supuesto en la tierra, porque fuimos hechos del polvo de la tierra, pero hay una diferencia fundamental en el relato de la creación. Y es que cuando Dios dice, produzca la tierra, produzcan las aguas, cuando va a hacer al hombre, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. En otras palabras, la tierra hizo a los animales, el agua a los animales del agua, Dios hizo al ser humano. El origen del hombre es Dios. Eso no pasa con los animales. Es una diferencia brutal en el relato de la creación. Y uno después cuando lee el detalle en Génesis 2 dice, sí, Él lo hizo del polvo de la tierra. Y sopló aliento de vida. Algo que solo hizo con nosotros. Ese es el detalle de cómo Él hizo al ser humano. El origen de tu alma es Dios. Tu alma no va a prosperar viendo Netflix. Mi alma no va a prosperar haciendo acuarios. Mi alma no prospera teniendo relaciones. Mi alma no prospera viendo la Fórmula 1. Me encantan esas cosas, me hacen sentir bien y no tienen nada de malo. Pero mi prosperidad real, amado, yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma. Tu alma solo va a prosperar en su origen. Y muchos de ustedes y muchas personas que conocemos no están viviendo la prosperidad que Dios tiene para ellos porque están demasiado lejos del ambiente en el cual deberían estar viviendo, que es la presencia de Dios.
Y esa yo no la puedo falsificar tampoco. Nosotros podemos hacer lo mejor aquí para invitarte a que vayas a la presencia de Dios, pero al final del día ni siquiera este es el origen. Este es un acuario muy bien hecho, si se quiere. Pero es allá en la intimidad donde cada uno de nosotros tiene que tener una relación personal con Dios. Por eso vuelve al origen, significa conéctate con tu origen, conéctate con tu Creador. Prioriza en tu vida pasar tiempo con Dios. Más que cualquier cosa. Es difícil. Por eso Pablo dijo, crucifica tu carne y tus deseos, porque esos son los que compiten contra Dios. Nada compite contra Dios más que tus propios deseos y tus propios placeres. Hay unos buenos, pero hay que crucificarlos, darle prioridad a lo más importante y después todas las demás cosas nos son dadas por añadidura. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por este mensaje, por esta serie que hoy termina, donde tú quisiste traer este tema de avivamiento. Y hoy sí que entendemos que el avivamiento verdadero sucede de adentro hacia afuera. Ayúdanos a conectar contigo, ayúdanos a crecer en carácter y desarrollar el carácter de Cristo en nosotros y regálanos esos dones maravillosos. Claro que sí, los queremos, pero no para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a otros, Señor. Ayúdanos a entender que no hay píldoras, no hay atajos, no hay eventos específicos que hagan lo que solamente una vida de disciplina y de devoción a ti puede lograr y conseguir, Señor. Y bendigo cada persona que está en este lugar. Bendigo sus vidas, sus familias, aún aquellos que ven este mensaje luego por internet. Bendigo todo lo que ellos son, lo que hacen. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Danos fe y ayúdanos a tomar las decisiones correctas. Te amamos. Gracias, Jesús. Amén. Dios les bendiga.